Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Acá estamos una vez más en el programa De Frente con Ariel Salas y con invitados internacionales. Bueno, estamos transmitiendo desde Medellín, Colombia, y como saben, nos gusta tener la opinión de personas desde el exterior sobre temas de crecimiento personal o emprendimiento. Este programa está dirigido a esas personas que quieren establecer de una manera muy amplia y desde perspectivas diferentes cómo se puede hacer para tener ese crecimiento que tanto buscamos y el desarrollo personal, ¿no? En este caso vamos a presentar a Laura Olivia Ibarra, que es de la Ciudad de México, quien nos acompaña. Bueno, les cuento un poquito de ella antes de que nos salude Laura. Ella es coach de vida, o sea, Life Management Coach, con su nombre profesional, especialista en autoconocimiento y gestión del cambio, tema muy interesante que vamos a hablar ahora. Tiene una certificación en Mindset y es especialista en restauración del patrimonio cultural como profesión de muchos años. Bueno, el tema de hoy es habilidades para el cambio personal. Y esto, bueno, tenemos mucho para hablar. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto que compartas con nosotros. Bienvenida. Qué gusto estar contigo, Ariel, con toda tu audiencia. Me da mucho gusto estar en este espacio, que sin duda es muy amplio todo lo que tú compartes en cada una de las entrevistas. Y pues en este caso me sumo a tu labor de poder dar difusión a todos estos temas. Y pues como bien dices, desde el punto de vista, desde mi perspectiva como especialista en autoconocimiento y gestión del cambio, pues poder aportarles ahora ciertos recursos, ciertas pautas que les puedan ayudar en los cambios que estamos viviendo. Totalmente, Laura. Bueno, gracias por participar, gracias por tu disposición acá a estar con nosotros en este momento. Y bueno, la verdad que este tema de habilidades para el cambio personal, y en algún momento lo dijiste, tiene que ver mucho con este cambio personal y el cambio en las organizaciones, que como son dos temas que van ligados, pero son muy amplios, decidimos también tocarlo primero por un lado del cambio personal. ¿Cómo es esto de la transformación? Y por el otro lado, más adelante o en otra oportunidad hablaremos sobre el cambio organizacional. Entonces, vamos ya al tema y diríamos, ¿cómo podemos relacionar esto del autoconocimiento para poder cambiar en lo personal? Y digo el autoconocimiento porque si veo que esto necesitamos un cambio, deberíamos primero conocernos mucho más a nosotros, creo yo, y por eso quiero profundizar ahí por ese lado. En lo personal, en lo laboral, en la vida de uno, ¿cómo relacionamos esto, lo del autoconocimiento en el poder cambiar? ¿Me cuentas este poquito? Sí, claro que sí. Y bueno, por eso yo trabajo desde esa perspectiva. Digamos que ese es mi núcleo de trabajo, el autoconocimiento junto con la gestión del cambio, porque una te permite una visión más profunda de la otra. Es decir, en la manera en que tú puedas tener esa mirada a tu interior, poder reconocer tu esencia, tus habilidades, tu forma de ser, tus gustos, tus intereses, en la medida en que tú los reconoces, de esa misma manera tú vas a poder hacerte cargo, es decir, gestionar todos los cambios, las etapas, los desafíos, las decisiones que en su momento te toque vivir. Por eso, esta mirada hacia el interior te va a dar, por un lado, mayor cercanía a lo que realmente quieres, te va a dar mayor cercanía a eso que tú eres en esencia y te va a permitir tomar mejores decisiones. Entonces, es para mí como el punto de partida con el cual se despliegan una serie de recursos y de oportunidades que las personas tienen para interiorizar y posteriormente ya ayudarles y acompañarles en los cambios, decisiones, desafíos que estén viviendo, Ariel. Bien, Laura, me parece correcto. Yo te quiero, a ver, dar una opinión, porque a veces nosotros estamos desde mi punto de vista,
vivimos de una manera, pareciera ser que todo el mundo nos quiere cambiar y que estamos en un proceso, está bien que seamos de transformación, de no vivir, pero a ver, entonces, ¿qué estamos viviendo de una manera incorrecta? ¿Cómo que es lo que debemos cambiar todo el tiempo? Porque está bien que yo reconozca que dentro de las organizaciones vamos mutando, vamos transformándonos, debemos adaptarnos a la transformación que tiene el mismo sistema y el mercado, entonces las organizaciones deben generar este proceso. Ahora, nosotros deberíamos llevar esto entonces a la transformación personal, ese cambio personal, pero tan equivocados estamos, o sea, porque prácticamente lo que estamos viendo, no solo de tu posición, sino que en todos los que nos hablan de autoconocimiento, para cambiar, para reestructurarnos, al final nacemos todos equivocados prácticamente. Necesitamos todos cambiarnos, dejar de ser quienes somos, o ¿cómo sería? ¿Evolucionar? ¿Cómo lo llamarías vos? Sí, pues es una pregunta muy interesante, Ariel, cómo lo planteas. Y es también una pregunta que se puede responder desde diferentes perspectivas. Y yo quiero enfocar mi respuesta en dos cosas, Ariel. Por un lado, sí creo que, como dices, se ha abusado de esta idea desde el crecimiento personal o el desarrollo humano de cambiar y de ofrecernos cantidad de recursos con esa idea de que en el fondo nos lleva a sentirnos mal, a creer que hay algo mal en nosotros y que por lo tanto tenemos que cambiar, por lo tanto tenemos que dejar de ser eso y cambiar hacia otra forma de ser, que hay una promesa ahí que se asoma en donde se nos hace ver que viene una forma de vida que nos va a permitir esa felicidad o esa prosperidad, ese estado de mayor beneficio personal. Yo aquí quiero, por un lado, te digo, coincidir contigo en que se ha abusado de esa postura, pero por otro lado también quiero notar una diferencia, Ariel. No se trata de cambiar porque estemos mal, no se trata de cambiar porque haya algo mal en nosotros, sino más bien se trata de verlo desde la mirada de que el estar viviendo esta experiencia humana es un llamado básicamente a vivirlo desde un aprendizaje a lo largo de todo lo que estamos viviendo, y ese aprendizaje nos va a permitir tener un mayor reconocimiento de nosotros mismos y por lo tanto de darnos cuenta, y esto es clave, Ariel, darnos cuenta de qué manera podemos encauzar mejor nuestra vida y de qué manera podemos tener mayor satisfacción, mayor beneficio, mayor bienestar. Entonces, pues de eso se trata, de distinguir que no se trata de cambiar por cambiar o porque algo esté mal, sino que simplemente vamos avanzando en darnos cuenta de aquellas cosas que viene bien transformar, viene bien ajustar, adaptarnos, tomar decisiones para estar viviendo de mejor manera. Ahora, también quiero hacer esta distinción, Ariel, que en lo que yo enfoco mi trabajo no es que las personas cambien por cambiar, sino que más bien mi trabajo está destinado a que puedan transitar, es decir, que puedan avanzar de la mejor manera en los procesos de cambio que estén viviendo. Es decir, si hay algo en tu vida que ya cambió, que hay un imprevisto, que tienes un desafío, que algo en tu vida se movió, entonces ahí, ante ese cambio que está ocurriendo, ahora sí, el trabajo que a mí me toca es acompañar a las personas a ver de qué manera pueden vivir de manera más enfocada, más eficiente, ese cambio que están viviendo. Entonces, a eso se refiere la gestión del cambio, Ariel.
Ok, ok. Y la verdad que hice una buena pregunta entonces. ¿Sabes qué sucede con esto? Porque nosotros, obviamente, naturalmente, vamos cambiando nuestra manera de pensar a través de los años. Hace 10 años atrás no pensaba de la misma manera y no creía en ciertas cosas que creo ahora, sistema de creencias, y esto lo vamos transformando continuamente a medida que pasan los años. Pero pareciera que esto, si estoy hablando, es como si fuese que el cambio lo tenemos que hacer de manera intencional. Y vos dijiste algo que llevaba mucho, llevaba a la siguiente pregunta. Dijiste el ¿para qué debemos cambiar? ¿Sí? Porque si hay algo que hoy no me siento bien como estoy, no siento que estoy generando los resultados que quiero tener, entonces, en algunos libros, inclusive en uno de mis libros, hablo sobre en quién me debo transformar, en quién me debo transformar para conseguir lo que hoy no puedo conseguir siendo la persona que soy. Entonces, ahí viene ese proceso, ¿no? Entonces diríamos, ¿para qué lo debemos hacer? Contame, ¿cuál es tu posición? ¿Qué me dirías al respecto? ¿Para qué deberíamos transformarnos? ¿Para qué deberíamos cambiar? Y muy buena pregunta también, Ariel, que de alguna manera le da continuidad a la anterior. Si vemos que el punto de partida son estas preguntas poderosas, Ariel, estas preguntas estratégicas que de alguna manera resuenan en lo profundo del ser humano cuando decimos ¿para qué? O qué, ¿a dónde me lleva esta decisión que voy a tomar? Entonces, ahí es donde surge el propósito, Ariel. El propósito es lo que nos da el eje que va a marcar tu dirección, es decir, hacia dónde vas a dirigir tu cambio. Y al definir un propósito, también ahí se derivan las prioridades y las habilidades que vas a aplicar. Las habilidades es una de las cosas en las que yo más enfoco mi trabajo, Ariel, porque es lo que nos da ese sentido de saber que somos capaces de lograr algo. Entonces, si estamos frente a una situación desafiante, ante algo que de alguna manera nos saca de esa rutina conocida, es indispensable reconocer cuáles son las habilidades que tú vas a poder aplicar en esa situación, de manera que vas a ser capaz de transitar ese cambio y, por supuesto, con un propósito frente a ti. Entonces, todos estos factores están en juego para poder generar una forma de avanzar a través de los cambios. El cambio lo que sucede es que, como bien decías, muchos de los cambios son intencionados, son algo que la gente se plantea y que dice, bueno, no es necesario que yo cambie, es necesario que yo haga estos ajustes en mi vida, pero también hay cambios que ocurren más allá de lo que nosotros podamos controlar y es ahí donde viene bien, por un lado, establecer un propósito y reconocer las habilidades que tenemos para avanzar en ese cambio. Ok, Laura, con respecto a esto que me decís sobre las habilidades, trabajamos sobre las habilidades porque uno dice, bueno, habilidades para el cambio personal, para el cambio. Descubrimos que las personas tienen habilidades para desarrollar y fortalecer, en este caso, y decir, bueno, hacerlas más grandes y pararnos sobre esa habilidad y desempeñarnos con los mejores resultados. Ahora, se trabaja también en el modelo mental y en descubrir habilidades que la persona nunca supo que tenía y aquellas personas que consideran que no son capaces y pueden lograr realmente cosas extraordinarias en su vida. ¿Cómo es este proceso de transformación que se da y el nuevo aparecer de una habilidad para una persona para generar ese cambio?
Sí, es apasionante hablar de esto, Ariel. A mí es un tema que me apasiona porque las habilidades es un potencial que todo el tiempo estamos desarrollando. Desde el momento en que nacemos, desde ese momento, si nos fijamos cómo los bebés a medida que crecen, si algo están haciendo es desarrollando sus habilidades. Es algo que nunca dejamos de hacer. Sin embargo, lo que sucede es que perdemos esa conciencia, perdemos esa mirada, esa atención a lo que está sucediendo. Entonces, a medida que crecemos, cuesta mucho trabajo, Ariel, integrar todas las habilidades que sí tenemos, porque las habilidades se van forjando en la experiencia. Es algo totalmente práctico. Entonces, a medida que crecemos, evidentemente tenemos cierta experiencia que nos permite tener más destreza en ciertas habilidades. Al no reconocerlas es que no las podemos aplicar de manera consciente. ¿Y qué sucede cuando hay un desafío, cuando hay un imprevisto o una situación que requiere mayor esfuerzo? Lo más frecuente es que, como no reconocemos nuestras habilidades, sucede ahí que nos da miedo, nos frustra, nos sentimos incapaces, nos da mucho trabajo planificar, organizar, estructurar qué hacer en este tipo de situaciones. Y por supuesto eso se refleja en decisiones que no son las más afortunadas. Y como mencionabas hace rato, el tema de las organizaciones. Si todo esto lo llevas a ese nivel, pues es un hecho que estamos ante una situación que puede ser muy caótica, el no reconocer el potencial de habilidades que la gente puede aplicar. Y por otro lado, esto que comentabas de qué pasa si la gente nunca se entera de que realmente era capaz de hacerlo. Yo aquí lo que veo, Ariel, es que las situaciones de mayor dificultad, evidentemente es algo que nadie queremos, es algo que, por supuesto, viene a sacarnos de esa zona de rutina, esa zona conocida en la que estamos, pero yo quisiera que tu audiencia pudiera tener una mirada más amplia para ver cómo esas situaciones son una oportunidad para poner en práctica habilidades que te van a permitir conocer un poco más de ti, es decir, todo ese potencial, poder aplicarlo y de esa manera darte cuenta que sí lo tienes y que sí eres capaz. Y mira, yo sí he tenido historias muy afortunadas de que en su momento personas que no se imaginaban que podían avanzar en una situación y que han logrado cosas al estar muy atentas a que sí son capaces de aplicar porque tienen el potencial. O sea, las habilidades son un potencial que todo el tiempo podemos desarrollar, Ariel. Laura, me quedo entretenido escuchándote, inclusive hay como un grillito en la conversación, no sé si hay como un grillo que está ahí, pues estás en México, ¿viste? No, resulta que lo que sucede es esto, Laura. Con respecto a esto, es un trabajo fuerte el que haces sobre el cambiar este modelo mental y que la persona comience a creer que realmente es capaz de desarrollar todo lo que se propone. Y ahí comienza a descubrir cosas que nunca las vio, esas habilidades que tenés. Entonces, por supuesto, va a llegar una etapa, que todo tiene su proceso, pero una etapa de transformación donde la persona a través de la adquisición de nuevas habilidades como fortalezas, empieza a generar resultados distintos a los que venía generando en su vida y obviamente se trasladan a todo campo donde se desempeñe, en el campo organizacional, en las relaciones personales, en las relaciones conductuales, obviamente con respecto al campo laboral, organizacional o a donde se mantenga. Pero esto es el cambio que uno quiere ver en las personas. Y lo que haces es descubrir, yo estoy haciendo un resumen, descubrir cuál es ese potencial que tienen esas personas que todavía no lo ven
y las habilidades que tienen, fortalecerlas para generar el mayor de los resultados en ese sentido, ¿no? Totalmente, Ariel. Así es, ese es mi trabajo. Me apasiona acompañar a las personas en esto. Y mira, para compartir con tu audiencia también cosas más prácticas que pueden aplicar, yo quiero invitarlos a que descubran sus habilidades en un caso muy particular, Ariel, pero estoy segura que si lo practican se van a llevar una sorpresa de sí mismos. Fíjate que incluso, Ariel, cuando estamos haciendo una actividad que no es precisamente la que nos gusta, la que nos motiva, la que más nos apasiona. Me refiero a estos trabajos de pronto tan rutinarios o que ya no te dan esa satisfacción, o de muchas personas que incluso están en un momento laboral que no les queda a lo mejor de otra que estar en ese trabajo y que ya no lo disfrutan. Yo les invito a que ahí cambien la perspectiva de ver su trabajo de esa manera y que más bien estén atentos a las habilidades que puedan reconocer por estar desempeñando ese trabajo. Es decir, hay habilidades que podemos desarrollar en actividades que no precisamente nos gustan, en actividades que incluso requieren mayor esfuerzo, pero que si tú estás atento, sí te está dando una forma de desarrollar ciertas habilidades. Entonces, aunque estés desempeñando un trabajo que no sea de tu total satisfacción, eso te está enriqueciendo. Y si tú ves que al final del día ese trabajo te está permitiendo desarrollar ciertas habilidades, yo quiero invitarlos a que más bien puedan quedarse con esa mirada de su riqueza personal. Y entonces aquí, Ariel, se trata de ir identificando, ir sumando todas las habilidades, incluso, insisto, en aquellas labores que no es precisamente lo que más nos gusta, pero ahí seguro hay una habilidad que están Hacer énfasis. desarrollando y que van a poder aplicar en otra actividad o en otro aspecto de su vida, Ariel. Ok. Laura, mira, en mi proceso como de aprendizaje que tuve hace un tiempo eh, sobre andragogía, estudié para ser andragogo, o sea, es pedagogía para jóvenes y adultos. Entonces, descubro que ya, bueno, uno tenía una noción, pero se introduce en este mundo sabiendo de que todos los adultos aprendemos de una manera distinta. De por sí, todo el mundo aprende de una manera distinta, pero vamos a hacer énfasis en esto, en que los adolescentes y adultos no puedo darle lo mismo, no puedo darle lo mismo a un niño que a un adulto, bueno, y en esa situación adultos todos aprenden de manera distinta. Estoy haciendo un resumen, ¿no? De la manera más coloquial posible para decirle que ese es el formato. Pero, ¿qué sucede en esto? Como yo veo que todos aprendemos de una manera distinta y entonces captamos la información y no podemos descubrir a veces qué son estas habilidades que tenemos y todo lo que yo le puedo llegar a enseñar y todo lo que yo puedo llegar a propiciar para generar nuevas habilidades en las personas, para llegar a este proceso de transformación, a este proceso de cambio, y no todas lo logran. Por supuesto, no todos llegan a ese cambio, donde hago un taller, donde hago un curso, donde hago una formación y bueno, yo no llegué a nada, no pude conseguir nada, me siento que sigo igual, siento que sigo de la misma manera, no he dado ningún cambio en mi vida. Y vos me decías ciertas cositas que yo iba detallando ahí, e inclusive iba anotando, pero ¿me podrías decir qué cosas se vuelven indispensables para este cambio o la transformación personal? Se podría decir también que la persona tenga que ver mucho con mente abierta, con escucha activa, porque de por sí que ya viene con habilidades innatas, pero también debería tener como para poder conseguir ese cambio, esa transformación que uno busca hacer.
Sí, Ariel, sí, claro que hay elementos indispensables y me parece muy importante señalarlos, porque claro que hay historias en que las personas, aunque tengan toda la intención de cambiar o de avanzar, de salir de una etapa muy desgastante en su vida, claro que hay casos en que no se logra, no se logra. O también sucede, Ariel, que una vez logrado el cambio, no se sostiene. Es decir, se hace el cambio, pero al poco tiempo se pierde. Eso también sucede. Y esto es porque se trata de un proceso integral. Es un proceso que hay que ver desde varios ángulos, en donde el punto de partida, como decíamos al principio de esta charla, es el autoconocimiento. Y miren, aunque el autoconocimiento es una palabra que de pronto no es, por supuesto, no es atractiva, no es una palabra que nos llame la atención, sí creo que lo podemos entender como esta idea de interiorizar, de estar en mayor cercanía hacia nosotros mismos, de reconocernos y, por supuesto, de reconocer nuestras habilidades, es decir, de qué somos capaces. Entonces, ese sería un área, el autoconocimiento o, si quieren llamarle cercanía con uno mismo, está mejor. El siguiente punto que es indispensable, Ariel, es tener un propósito. Y esta idea del propósito, sin ir a la amplitud de lo que significa este tema, yo quisiera dejarlos al nivel de que tengan una motivación, un propósito, algo que quieran, que quieran realizar, algo que quieran lograr, algo que quieran impulsar en su vida. Eso, de una manera muy concreta y muy práctica, se vuelve el propósito, es decir, la razón por la que ustedes quieren hacer algo. Y este propósito puede cambiar. De hecho, tenemos muchos propósitos en todas las áreas de nuestra vida. Y a lo largo del tiempo también vamos cambiando de propósitos. Es decir, no se trata de ver el propósito como un tema de vida, sino de ver cómo es importante tener un norte, a dónde vamos a dirigirnos. Ese va a ser el eje. Después, Ariel, el tercer elemento sería identificar las prioridades, es decir, qué aspecto de tu vida tiene mayor importancia por el que tú decides hacer ese cambio. Puede ser un tema de salud, un tema relacionado con tu familia, un tema relacionado con tu profesión, un tema de autocuidado. Es decir, ahí cada quien va a poner su prioridad. La siguiente cosa es reconocer tus habilidades, es decir, cuáles son los recursos que te van a permitir ser capaz de lograrlo. Entonces, las habilidades lo traducimos como lo que te va a hacer capaz. El siguiente punto, Ariel, me parece indispensable, pero así como destacado, Ariel, porque viene con un proceso de cambio, viene con un proceso de entender el cambio. Sabemos que la vida es movimiento, la vida siempre va a estar en este estado de movernos, de invitarnos al movimiento, pero un aspecto que no es tan evidente para las personas, Ariel, es que el cambio trae de manera implícita que no es cómodo, no es agradable. Es salir de la zona de confort, claro, es salir y eso el cerebro no quiere. Exacto. Entonces, por eso quiero destacar este punto de que hay que estar dispuestos, Ariel, o tener una actitud abierta, una mente abierta, como mencionabas hace rato, para transitar la incomodidad. Y en ese momento hacerlo con la mayor flexibilidad, o sea, que tu actitud sea de flexibilidad, de decir, venga, vamos a ver, vamos a avanzar, sabiendo que es una etapa, Ariel. No es que el cambio sea desagradable por sí solo, sino que es una etapa.
en que tenemos que avanzar, tenemos que transitar esa etapa para llegar al objetivo, al propósito que queremos. Entonces, cuando reconocemos que la transición no es cómoda, de alguna manera simplificas mucho a nivel de tus pensamientos y el manejo de tus emociones, porque ya sabes que es una etapa y ya sabes que hay esa incomodidad y ya sabes también que va a haber incertidumbre, pero es una etapa. Y en esa etapa es donde viene bien enfocar tus habilidades, enfocar cómo vas a ir avanzando en esa etapa para llegar finalmente, Ariel, a las dos últimas etapas del cambio, que es el logro, es decir, cuando ya el cambio al que quieres lograr ya está evidente, ya lo realizaste, ya lo alcanzaste, es decir, ya lo puedes ver como un logro. Y hablo de esto, Ariel, porque también pasa mucho que cuando llegas a esta etapa, pierdes de vista el logro, ¿sabes? Cuando la gente no tiene esa mirada muy atenta a los logros. Y finalmente, Ariel, se trata de que cuando tú logras algo, cuando tú sales de estos procesos que pueden ser tan desafiantes, que de alguna manera eso te deje en un estado de mayor beneficio, de mayor bienestar. Plenitud, también. Exacto. Exacto, esa es la palabra justamente a la que iba. Plenitud, realización personal, son los estados que derivan después de haber transitado este tipo de procesos, Ariel. Laura, ¿sabes que acá me viene? Bueno, estuve muy atento a las etapas donde me estabas contando cómo es el proceso y cómo lo tomás y cómo vas abordando este cambio, esta transformación en lo personal. Y obviamente me imagino que está muy relacionado con el tema organizacional, ¿no? Tiene unos procesos muy similares, a veces con distintas características uno de otro, pero se van basando siempre en este lineamiento, ¿no? Pero a mí me venía a la mente algunas preguntas o algunas personas también mientras me conversabas esto. Y resulta que hay personas que hoy por hoy dicen, bueno, sos el resultado de las 5 personas con las que te relacionas. Sos el resultado. Otras frases que escucho por ahí dicen, no cuentes absolutamente nada, no cuentes nada a nadie porque te va a ir mal o no. Bueno, pero, y otros dicen, no, pero si vos sos el responsable de tus actos, no podés dejar que el otro haga lo que vos estás dispuesto a realizar, que te condicione la vida. No podés decir que el otro va a condicionar tus resultados porque le contaste algo a alguien. Bueno, cosas así aparecen muchas, creencias, ¿no? Hay un sistema de creencias que nosotros a veces vamos metiéndonos en eso. Algunas nos mantienen alertas y otras directamente no nos dejan avanzar. Porque esto para querer cambiar y para transformar, debemos estar abiertos a esto de lo nuevo, a esto que es un proceso de cambio y empezar a desaprender para aprender esto nuevo. Porque si yo me quedo en todo lo viejo, en todo lo que no cuentes a nadie, no hagas esto, al fin y al cabo no voy a terminar aprendiendo ni transformando nada, ni transformando mi vida, ni transformando la vida de los demás, ni ningún proceso que haga. Entonces, ¿cómo vos me podrías dar tu punto de vista sobre estos comentarios, sobre estos enfoques que hay en la sociedad, en el sistema, donde a veces esto de que son el resultado de las 5 personas, y quiero redondear un poquito esto, porque a veces no quiero que se confunda, y cuando a veces decimos, sos el resultado de las 5 personas, sí, bueno, yo quiero juntarme con Bill Gates, con Elon Musk, con Mark Zuckerberg, sí, bueno, pero no vienen a mí esas personas. Entonces, en realidad tengo que comenzar yo a gestionar lo mío, porque a veces no permitimos que se nos hace, no, alejate de esa persona, si está vibrando negativo, alejate de esa persona. Bueno, pero entonces es un círculo. ¿Cómo hago para salir de todo eso? No debería relacionarme con nadie entonces para transformarme y dejar de vivir lo que vivo. ¿Cómo se hace para cambiar viviendo lo que vivimos?
Sí, sí, y me parece también muy interesante la forma en que lo planteas, Ariel, porque además es algo muy cotidiano que vivimos y es algo que por supuesto que viene bien ahora empezar a leer este tipo de ideas, este tipo de creencias colectivas, leer dos niveles. Por un lado, bueno, esta forma de comentar este tipo de cosas, estos ejemplos que das, pues tienen esa lógica, por supuesto, de en un nivel me parece básico, referirnos que si tú de alguna manera empiezas a estar más en contacto con personas con cierta forma de pensar, pues entonces eso va a tener una repercusión en ti. Es el caso de rodéate de las 5 personas que más te motiven o que tú seas el resultado de las 5 personas más cercanas a tu alrededor. Y por otro lado también esta idea de no cuentes lo que estás haciendo, ¿no? También tiene ese mismo contexto, ¿no? De hacernos ver hasta qué punto podemos o no relacionarnos con las personas. Yo quiero invitarlos a que hagan una segunda lectura de todo esto y que, bueno, es desde la mirada de lo que yo hago. Se trata, Ariel, de estar atentos a que cuando nosotros validamos una opinión, una forma de pensar, lo que ocurre, Ariel, es que le otorgamos una autoridad, un nivel de autoridad. Esto ocurre de manera inconsciente, pero eso lo hacemos desde edades muy tempranas, desde que somos pequeños. Estamos recibiendo la influencia de nuestras figuras de autoridad, que pueden ser en casa papá, mamá, que pueden ser también en la escuela los maestros, y a medida que vamos creciendo y estamos en contacto con otro tipo de figuras de autoridad, como sucede de manera inconsciente, no estamos atentos a cómo se posicionan estas personas en nuestra forma de pensar y en las decisiones que tomamos. Entonces, ¿qué sucede, Ariel, cuando tenemos posicionada a una persona y le damos esa figura de autoridad? Y es una persona que de alguna manera no está en la misma línea de lo que queremos hacer, no está en esa línea de nuestro propósito. Pues que evidentemente lo que esa persona diga o la actitud de esa persona hacia nosotros o la forma en que esa persona se exprese de nosotros, como nosotros ya le estamos dando esa autoridad, pues claro que nos va a afectar. Entonces yo los invito a ver que más que no cuentes lo que tú quieres hacer, pues más bien que te des cuenta a quién estás, a quién le das este espacio de Ese autoridad, poder. a quién le das ese poder, Laura. Y por eso te puede en un momento dado limitar o mantenerte pues al margen de lo que realmente quieres lograr. Ok, perfecto. Mirá que tenemos ahí una claridad del tema al respecto, porque yo digo que siempre debemos cuestionar la idea. No debemos creer absolutamente todo lo que se nos dice. Inclusive, en algunos casos me ha pasado, y yo soy una persona que me atrevo siempre a cuestionar todas las ideas. En algunos, mis últimos libros he cuestionado mucho los modelos de creación de modelos de negocios de metodologías ágiles. Entonces digo que están obsoletos, que les faltan cosas, y bueno, pero alguna persona me va a decir, sí, pero ese es el creador de tal cosa, y veneran a ciertos personajes como dueños de la verdad, como absolutos, ¿sí? Y siempre digo, mire, no hay dueños de la verdad, no hay dueños de la verdad absoluta. Inclusive personas que hoy dijeron que en ciertas teorías esto es así, 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 más adelante fueron refutadas y fueron contrarias. Pero entonces siempre nosotros tenemos que poner en duda todo, porque al fin y al cabo nosotros también somos propios creadores y hacedores de todo lo que puede pasar. Lo digo esto de manera muy genérica porque, como decías hoy con el sistema de creencias, a través de nuestros referentes,
creemos absolutamente todo. Y si vamos a la parte que hablábamos en un principio, fuera de la conversación, anteriormente hablábamos de creatividad. Entonces dejamos de ser creativos, dejamos de ser auténticos, dejamos de ser nosotros mismos, terminamos teniendo un pensamiento colectivo, un pensamiento coloquial, un pensamiento en masa. Entonces, de verdad, ahí es donde nosotros nos va a costar muchísimo esta transformación, este cambio, cuando nosotros no somos quienes queremos ser, porque el sistema influye de una determinada manera tan fuerte que terminamos pensando, diciendo y haciendo lo que vemos, lo que creemos a través del sistema o de nuestro referente. Entonces, lo que creo yo, lo que considero yo, lo que para mí está bien o está mal, tiene esa validez, y yo ahí donde decido qué paso doy a través de mi vida para transformarme. Es un tema muy complejo, Laura, es un tema muy complejo porque la sociedad, siento, como decíamos, bueno, sí, necesitamos este cambio, esta transformación, pero la sociedad está preparada o está preparado el ser humano para cambiar a veces intencionalmente y drásticamente para obtener resultados extraordinarios o totalmente distintos a los que vive ahora. Es una gran pregunta, Ariel. Creo que es la gran pregunta que desde hace un año ha estado ahí, pues en el ambiente de todo lo que estamos viviendo. Yo quisiera compartir dos cosas respecto a esto que estás diciendo. Por un lado, identificar que lo que vivimos es el cambio dentro del cambio. Es decir, si nos imaginamos cómo el cambio puede ser una espiral a nivel colectivo, a nivel humanidad, eso lleva su propia forma de estar ocurriendo, estos cambios a gran escala. Entonces, ahí hay un movimiento, ahí hay una forma en que todos estos cambios se están ejecutando y que para la gran mayoría de nosotros no tenemos control y no tenemos injerencia en esos cambios, porque son cambios a gran escala. Pero ahí, Ariel, lo que es importante tener es esta mirada estratégica al cambio personal que está ocurriendo dentro del cambio global. Entonces, el cambio personal lo entendemos como una espiral más pequeña, la espiral que nos corresponde a cada uno, es decir, el cambio, el movimiento personal que cada uno tenemos, del que sí nos podemos hacer cargo y que sí podemos generar una forma de ejecutarlo aún dentro de lo que ocurra en nuestro entorno. Es decir, la clave es poder hacer lo mejor posible, lo que sí está a nuestro alcance, lo que sí nos sentimos capaces de hacer en la medida de lo posible y que de alguna manera sí trae un beneficio para nosotros. Entonces, de esa manera estamos viviendo un cambio en los dos sentidos. Un cambio a nivel interno, cuando nos damos cuenta de que sí hay una parte que sí nos corresponde, que sí está en nuestras manos, y por el otro lado, ¿cómo lo vamos a expresar? ¿Cómo todo lo que nosotros, cada uno, seamos capaces de integrar como un movimiento de cambio, cómo todo eso de alguna manera nos va a posicionar de mejor forma en el escenario global? Es decir, aunque en lo global las cosas sigan cambiando y las cosas sigan con ciertos matices de incertidumbre y con ciertos matices también de situaciones muy caóticas, por supuesto que la forma en que nos podamos posicionar va a ser más afortunada si estamos haciéndonos cargo de nuestro cambio personal, de la forma en que avanzamos a través de nuestros desafíos personales. La otra cosa que quisiera compartir, Ariel, para complementar esto, es que el cambio lo podemos ver el cambio personal lo podemos ver de dos formas. Cuando sentimos que es algo impuesto, es decir, algo que sucede un imprevisto, algo que nosotros no queríamos, algo que nos da miedo, ahí es donde
lo que sucede, Ariel, es que hay una resistencia al cambio. Predomina el miedo, la incertidumbre, la sensación de que no estamos preparados para vivir eso, que ni siquiera queríamos vivir eso. Y entonces es ahí donde puede ser muy desgastante. Yo invito a las personas a que ante ese tipo de situaciones podamos resignificarlo y podamos ver que en esa situación hay oportunidad de hacer un cambio planeado, donde podemos reconocer una serie de pasos que sí puedes aplicar, donde el cambio puede ser planificado, acorde a lo que la persona está viviendo y acorde a la capacidad de cambio que tiene cada persona. Entonces, de esa manera puede ser más afortunado esa situación que en su momento, pues, insisto, puede ser que no sea algo agradable, pero la gestión se refiere a eso. Fíjate que mi mentor en todos estos temas, Gloria Méndez, que es la pionera del método que yo aplico, ella decía, o bueno, más bien ella dice, Ariel, dice, es porque no nos reconocemos, es porque no aplicamos nuestra capacidad, nuestro potencial, que el cambio es difícil. Es decir, el cambio le damos ese adjetivo de... Bueno, pero Laura, claro. Lo que pasa es que como todo te diría del dicho al hecho y mucho trecho, ¿no? Y esto a veces se otorga en muchos aspectos de nuestra vida. Pero sé que, además, en uno de mis libros lo hablo, que todo es posible para el que cree, en la medida que nosotros creemos en nuestro potencial, en nosotros mismos, pero hay que venir un proceso de primero creer que podemos descubrirnos y encontrar eso que todavía no hemos encontrado. Bueno, pero acá podemos atribuir ciertas cosas que, como comenzábamos en un principio a decir, que si realmente estamos preparados para este proceso, si estamos preparados para la transformación, si estamos preparados para dar ese paso. Hay personas que dicen, sí, yo quiero dar el paso, pero no me siento capaz porque no estoy preparado todavía. ¿Y cuándo es ese proceso? ¿Cuándo es esa transformación? Pero quisiera ir por otro lado. Podemos encontrar que hay referentes, no lo voy a llamar culpables, pero hay referentes que han sido de manera significativa y no nos han colaborado para dar ese paso de transformación y mejorar nuestra propia vida, llámese la familia, el sistema educativo, la religión y la misma sociedad. ¿Qué opinas al respecto? Por favor, en unos minutos, así redondeamos con esta pregunta, ¿sí? ¿Qué te parece la sociedad y todos estos aspectos? El sistema educativo, la familia y la educación en este caso. Sí, sí, claro que sí, Ariel. Lo que puedo vincular con la respuesta anterior, de que finalmente todos estos núcleos que señalas, es decir, el sistema educativo, la sociedad, la religión, o sea, son núcleos de conciencia muy fuertes para el ser humano, son los referentes más fuertes que hay. Entonces, evidentemente, sí hay un peso de todo lo que están comunicando a las personas respecto a lo que debe ser. Entonces, bueno, por un lado sí hay eso, pero también quisiera ver cómo sí podemos ver un poco hacia el otro lado con el símbolo que quiero hacer notar, Ariel, es el yin yang. Entonces, aunque todo esto existe, creo que también hay el pequeño círculo, ¿no? Que en ambos... Lo negro sobre el blanco y el blanco sobre el negro, claro, totalmente, para buscar un equilibrio. Exacto. Entonces también, Ariel, creo que en la medida en que más personas hablamos de todos estos temas, los difundimos y estamos invitando a las personas a que vayan hacia sí mismos y no nos crean a nosotros, sino que vayan hacia sí mismos y validen lo que les resuene. En esa medida, ese puntito blanco en medio del negro ayuda a equilibrar, ayuda a que la gente esté apuntando su mirada hacia otro lado, aunque el peso de todo esto que comentas siga siendo
muy, muy evidente y ejerciendo esa autoridad a nivel de conciencia, esa autoridad a nivel de pronto lo que se tiene que hacer. Entonces, creo que en estos tiempos viene bien sin caer en ambos extremos, Ariel, es decir, sin caer en el optimismo que no ayuda en nada cuando es algo vacío, y sin irnos hacia el pesimismo que nos mantiene anclados a el pasado y hacia las expectativas. Sin ir a eso, viene bien estar en un punto neutro, un punto que te permita ejecutar. Yo invito a las personas a que el hecho de sentirnos capaces es para poder ejecutar en tu vida, para poder actuar, para poder movilizar aquello que quieres. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo, totalmente de acuerdo que todo, y estamos en una etapa de nuestras vidas, y es más, diríamos que las últimas décadas ha habido un crecimiento exponencial en esto del crecimiento personal y en el cambio transformacional en la vida de las personas. No más de lo mismo. Entonces, cuando se fue eso, no más de lo mismo, en una sociedad donde no quieren ser igual a lo que veníamos haciendo, cambios en todos los aspectos, en las regiones, en las naciones, en la vida personal, el rebelde, el cambio que quiere dar en la misma familia, no quiero seguir el sistema que veníamos viviendo, en la vida de pobreza, cambiar a un mundo de abundancia. Todos esos cambios se van dando en las nuevas generaciones, en la nueva sociedad, en el mundo donde vivimos, en la actualidad. Ahora, contame cómo fue. En unos minutos me contás cómo fue tu vida, cómo fue este proceso de cambio, esta transformación de un momento, ese quiebre, esa disrupción de un momento a otro. ¿Cómo fue? Claro que sí, Ariel, lo comparto con mucho gusto y también porque creo que son historias que si resuenan con tu audiencia, pues qué mejor que ayudarlos a que desde lo que yo he vivido, ellos puedan tener una mejora en su vida. Te puedo decir a grandes rasgos, y me encanta expresarlo así, que el cambio se volvió un espacio de aprendizaje, de logros, de servicio y de propósito en mi vida, porque desde muy pequeña el estar involucrada en procesos de cambio, pues me tocó pasar por muchos temas y por supuesto esto detonó en mí el interés primero de entenderme a mí. Yo desde la adolescencia pasé por etapas, por supuesto, de no sentir que yo tenía un lugar, ¿sabes? No sentir como ese arraigo. No sentir el arraigo a una actividad en concreto que me enfocara a alguna vocación como tal. Te hablo de hace pues como 30 años, en donde todos estos temas no estaban tan abiertos. Por supuesto, no había formaciones como ahora hay muchísimas. No se hablaba tanto de estos temas. Entonces, para mí, pasar por estas etapas de reconocimiento personal, de extravío, de no entenderme, de ir explorando de qué era capaz, de explorar muchísimas actividades, Ariel. Yo he sido multiapasionada, he ido desde actividades artísticas, el piano, artes plásticas, cerámica. Por eso estudié restauración de patrimonio cultural, donde me desempeñé durante más de 20 años. Y después, de manera paralela, yo di espacio a todas estas inquietudes en mi vida de desarrollo personal y empecé a aprender desde una perspectiva holística, yoga, mindfulness, sanación energética, Reiki, o sea, como muchas cosas que me permitieron primero tener una idea de mi rompecabezas personal, ¿sabes? Como de ir articulando todas las piezas. Y posteriormente, sí, por supuesto, de reconocer que en mí, desde muy joven, he tenido esa inquietud de ayudar a las personas, de sumar mi granito de arena, de asumir eso como un servicio y como una forma de vida, como un propósito. Entonces, pues es hasta hace, ¿qué te gusta? Como 8 años que coincide también con que nace mi hijo.
en que yo empiezo a darle forma a esto ya de manera más enfocada, haciendo esta transición de vida, de la restauración a dedicarme a esto de lleno, y con un aprendizaje que me hace ver, Ariel, lo afortunada que soy, que lejos de que en mi mente se sostuviera esa idea de que, ¿sabes? Era muy fácil que yo cayera en la trampa de, es que de todo lo que haces, ¿qué vas a hacer? Es que no puede ser que te gusten tantas cosas. Es que, ¿sabes? Como cuestionar esa forma de vida que yo tuve en su momento de hacer muchas cosas. Ahora te puedo decir que reconozco mi grandeza personal a través de todo lo que he aprendido, de todo lo que he vivido. Y por supuesto ahora me da mucho gusto aplicarlo a este fin de poder ayudar a las personas en todos estos temas. Y por supuesto de que mi historia personal pues seguramente es una más de muchas personas que a lo mejor pasan por esto, de sentir ese extravío y de que también pasa por una etapa, Ariel, de hacer cosas sin una motivación concreta, simplemente porque había que hacer. Claro. Pero al cabo del tiempo veo que aún ahí fui muy afortunada y pude desarrollar habilidades que ahora, por supuesto que me sirven, por supuesto que ocupo. Entonces, pues estoy en un punto que creo que he sido muy afortunada y pues estoy en ese punto de disponerme con esta actividad ya como coach de vida, con todas estas herramientas, con esta mirada holística para ayudar a las personas y ayudarles a que se reconozcan de manera integral, poder Perfecto. reconocer las piezas de su rompecabezas y de esa manera, pues, que puedan avanzar de manera más consciente, Ariel. Totalmente, Laura. La verdad que linda experiencia, lindo proceso que uno lleva. Es un trabajo de formación constante, es para toda la vida y esto es lo que uno quiere transmitir. Esto que le ha dado unos resultados positivos, este cambio en decir sí se puede, que se puede lograr esa transformación, que se puede a veces no hay que enfocarlo porque muchas personas están mirando como que la transformación, paso de ser el niño pobre a ser el multimillonario, y no necesariamente tiene que ver con el aspecto económico, no confundamos todo eso, sino con la plenitud de vida, con vivir con estos pensamientos que nos hacen no ser las personas que queremos ser. Entonces, la idea está resuelta, que se puede en este proceso de autoconocimiento y generar cambios para obviamente tener resultados distintos en la vida de uno y para los demás también, por supuesto, y que se transmite con total placer, porque digo que es un placer a veces ayudar a muchas personas y que ver los resultados en otro a través de nuestro granito de arena. Bueno, Laura, mira que ha pasado el tiempo volando, fue muy entretenido todo tu recorrido, toda tu historia, todo tu trabajo de formación que haces para generar cambios en las personas. Entonces, muy agradecido, espero que podamos hacer algo pronto, nuevamente, con otro tema que nos abra muchas más posibilidades hacia las personas que nos miran. Y bueno, desde ya, muchísimas gracias por este espacio y por este tan lindo contenido que nos has brindado. Pues gracias, Ariel, también por este espacio, porque creo que a través de la labor que haces justamente ayudas a que todos estos temas se difundan, que lleguen, por supuesto, a más personas y esperamos que toda esta información resuene en ellas, que les ayude, que se sientan también acompañadas en lo que estén viviendo, en el sentido de que sepan que hay forma de avanzar en estos momentos. Creo que a nivel colectivo, pues sí, claro que tienen momentos muy desafiantes. Agradezco, por supuesto, esta charla tan agradable, tus reflexiones, tus puntos de vista, pues yo también, sabes, con muchos temas ahí que ahora has expuesto y que me da mucho gusto escucharte.
Y claro que sí, creo que en algún momento habrá forma de poder dar seguimiento a estos temas. Como comentabas, Claro que sí. ahora llevar todo esto al plano organizacional, que es bueno, también muy apasionante para mí hablar de todo eso, porque efectivamente la dimensión pues requiere otra mirada, otro análisis, la aplicación de todos estos recursos, pues a ese nivel de hacer muy operativa y muy funcional una organización, Ariel, y pues qué gusto también compartir esto, pues entre países, ¿sabes? Sí, totalmente. Argentino en Colombia y con una mexicana. Muchísimas gracias, Laura. ¿Sí? Laura Olivia Ibarra, desde la Ciudad de México, para todos ustedes desde el programa De Frente con Ariel Salas. Entonces será hasta una próxima edición. Muchas gracias a todos. Chao, 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 Laura. Chao. Hasta la próxima. Chao, Ariel.